Como ustedes saben, este mes, la semana pasada ya mi papá comenzó a hablar, se extraña decir mi papá, el pastor, comenzó a hablar de un tema, yo quiero sacar todo, de un tema que se llama En sus pasos. Y en sus pasos nosotros reflexionamos sobre la vida de Jesús en la tierra, sobre sus enseñanzas, porque eso nos delimita a nosotros como cristianos la manera en que debemos andar, la manera en que debemos vivir, cómo debemos pensar en algunas cuestiones, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar sobre la humildad, sobre el ser humildes como Jesús. Un tema, creo yo, que es un tema bien obviado, a veces un poco obviado, ¿no? Porque decimos, sí, humilde, todos sabemos cómo es ser humilde, ponele. Y aparte porque hoy en día la sociedad no te enseña a ser humilde, el mundo no te dice, tenés que ser humilde. Es todo lo contrario, ¿no? Pero bíblicamente, si nosotros nos ponemos a buscar un poco sobre esta humildad, sobre el humillarnos, vamos a encontrar un montón de ejemplos, un montón de cosas que muchas veces se han comentado, se han hablado, y como dije, es un tema que decimos, sí, es obvio que como cristianos tenemos que ser humildes, pero que en la práctica dejamos muchas cosas a desear. ¿Me están acompañando? ¿Están conmigo ahí? Yo sé que algunos no vinieron porque se enteraron que predicaba yo, pero bueno, el Señor sabrá y Él obra con justicia. Amén, decían. Nada, tío, un chiste. Bueno, antes de buscar el texto bíblico, quiero que oremos por este tema, porque yo sé que es algo bien, no voy a decir difícil, pero algo que en nuestra naturaleza humana siempre se opone a este tipo de cosas, ¿no? Así que vamos a orar para que esto sea en nosotros una verdad, ¿sí? Una realidad, y que lo vivamos de esta manera, ¿sí? ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias por esta noche, muchas gracias por poder estar en este lugar. Señor, gracias por la oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, y entre nosotros como familia, Señor, como tu iglesia, como tu cuerpo, poder, Señor, hablar de este tema, Señor, que sabemos es opuesto, Señor, o contrario, Señor, a lo que muchas veces generalmente nos enseñan. Pero nosotros acá, Señor, queremos disponer nuestros corazones a escuchar tu palabra, y no solo a escucharla, Señor, sino también llevarla a la práctica. Por eso pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús estés quitando ahora de en medio de nosotros todo motivo de distracción, todo otro problema o circunstancia que nos haga quitar del foco, que nos haga desenfocarnos, que nos lleve en los pensamientos a otros lugares. Te ruego ahora en el nombre de Jesús que quites toda barrera para que la palabra realmente pueda llegar a los corazones de cada uno de nosotros y realmente recibamos tu palabra, Señor, de una manera especial, Señor. Y que Cristo sea de esta manera cada vez más vivificado en nosotros, Señor. Que ya no seamos nosotros queriendo poner nuestras cosas por delante, sino buscando siempre, Señor, establecer tu reino en nuestras vidas. Por eso te damos gracias, Señor, y glorificamos tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Para hablar de humildad, yo creo que lo que más nosotros tenemos que buscar es la vida de Cristo y ese tiempo que Él pasó acá en la tierra, cómo Él nos mostró ciertas cosas, ¿no?, sobre cómo comportarnos. Y algo muy clásico que siempre se habla, se comenta, es en el Sermón del Monte, cuando Jesús habla de las bienaventuranzas. Y Él en un momento, en Mateo 5, yo no le pasé a Nahue anteriormente los versículos, te pido perdón, querido, después me la cobra, pero
En Mateo 5:5 Jesús dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Simple y fácil como eso. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Esto lo dijo Jesús, no lo estoy inventando yo. Y en este texto del Sermón del Monte, Jesús, cuando está diciendo esto, dice que bienaventurados, que significa dichosos, felices, ¿sí? Porque ellos van a heredar la tierra. Y este heredar la tierra no significa otra cosa que la herencia del reino de Dios, ¿sí? No está hablando de una herencia terrenal, pero sí de la tierra en el ámbito espiritual, que es el reino de Dios. Y cuando habla de humildad, nosotros estamos acostumbrados a escuchar humildad como si ésta se relacionase a una actitud de medio servicial, medio como que sea, pobrecito, mira qué humilde, condición humilde, pobre. Generalmente lo relacionamos más para ese lado. Pero cuando habla de humildad, es a la humildad que tuvo Jesús, no a una de rebajamiento o de arrastrarse por alguna cosa. Y tampoco se refiere a la humildad como un valor moral, porque generalmente escuchamos humildad de esta manera, ¿no? Como si fuera un valor humano y que hay que rescatarlo y etcétera, etcétera. No, la humildad es mucho más profundo que eso. Y cuando nosotros hablamos de humildad, primeramente tenemos que hablar de la condición de Jesús. Y para eso, un versículo muy conocido, vamos a buscar en Filipenses 2, del versículo 5 al 8. Porque para entender esta humildad tenemos que mirar a Jesús, ¿sí? Nosotros como cristianos somos llamados a ser humildes, pero ¿de qué manera? Sí, esa es la pregunta. ¿Lo tenés? ¿Sí? Yo lo tengo en la versión LBLA, que es la Biblia de las Américas, que a mí me gusta mucho, que dice así: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Me parece que a veces cuando nosotros miramos este ejemplo de Jesús y esta humildad que Él tuvo, o por lo menos a mí me ha pasado así durante mucho tiempo, es como algo que está distante de nosotros, como que si no tuviéramos esa capacidad de humildad. Y usamos como una excusa el hecho de que Él era Dios, ¿no? O sea, para Él era más fácil porque era Dios. Entonces ahí decimos, no, pero a mí no me sale practicar la humildad en ese nivel, porque obviamente Dios es Dios y bueno, Él ya tenía un plan formado y bla, bla, bla. Entonces de esa manera dejamos de lado esta cuestión de la humildad y seguimos con nuestra vida y decimos, sí, bueno, lo hacemos de la manera que podamos. Seguramente, en muchas tentaciones... El portugués quiere salir, el brasilero, como me dicen algunos. Seguramente muchas veces vamos a fallar en esas tentativas, pero lo que nos queda claro en este versículo es que se trata de una actitud. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y como tal, como toda actitud lo requiere, siempre tenemos que estar dispuestos no solo a tener esa actitud,
sino también a sacrificar alguna cosa. Pagar determinado precio. Pero decir, ¿pero por qué? Si la humildad, ¿qué tiene que ver? No, porque justamente para el hecho de ser humildes, como Jesús, o sea, imagínense, Jesús era Jesús, era Dios, y Él no estimó eso como algo a que aferrarse, a que agarrarse, no apenas sujetarlo, algo que le era propio, algo que era de Él mismo, y no lo consideró como algo que valiera la pena aferrarse para cumplir su propósito. Y Él se hace hombre. ¿Se entiende eso? O sea, en ese momento está dejando en claro que nuestra condición de humanos, básicamente, no significa nada. Somos creación de Dios, sí, pero Dios, Jesucristo, en esa condición soberana y poderosa, se hace hombre, se rebaja. O sea, en ese momento su actitud de humildad fue abrir mano de su estado inicial. Y Él se hace hombre. ¿Y nosotros qué tenemos para agarrarnos? Decimos, sí, somos seres humanos, tenemos la capacidad de pensar, de, no sé, tomar decisiones. Y eso no significa nada. Pero siempre estamos ahí, como queriendo defender nuestro orgullo, ¿viste? Y por ejemplo, yo que soy bostero, viene River, nos gana la final 3-1, yo no importa. Porque sí, no tengo motivo. No te rías, Lili, te estoy viendo. Y Elías, no te quiero ver. Pero siempre estamos ahí, como queriendo encontrar motivos o circunstancias o cosas que hicimos para agarrarnos de eso y decir que somos algo, que somos alguien, y que en realidad somos superiores a otros por ese motivo. Pensando de esa manera, el campeonato de River, sí, no sirve nada. Vamos a dejar de lado eso porque si no me entierro solo. Pero miren, Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Él dice que su actitud no fue simplemente salir de su posición de Dios y hacerse hombre, sino que estando en la tierra se hace siervo y se humilla hasta su muerte. Y no podemos decir que a Jesús no le costó, porque Él sacrificó mucho y obviamente como ser humano le dolió mucho. Pero después de eso, Dios, el Padre, lo resucita, lo exalta y le da un nombre más alto que cualquier otro. Dice Filipenses 2, del 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Es muy fuerte esto que estamos diciendo. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver la dimensión de esto. Yo creo que todavía nuestra mente es muy finita para entender esto que está diciendo la Biblia. Y que muchas cosas nos serán reveladas. Pero desde donde podamos comprenderlo, tenemos que tener la mente abierta y entender que lo que Jesucristo hizo fue
tremendo. Y que esa posición, esa actitud que Él tomó delante de lo que era, nos tiene que ser ejemplo todos los días. Hablamos de la condición de Jesús. Hablemos de nuestra condición también. Yo creo que cuando pensamos en nuestra condición como seres humanos, y siempre pensando en lo que la Biblia enseña acerca de esto, es que nuestra condición humana se opone a esta realidad espiritual. ¿Sí? Leemos varios versículos que dicen de la lucha entre la carne y el espíritu. Y cuando la carne está ahí tomando el control de nuestras vidas, no nos va a dejar ser humildes. No nos va a permitir crecer en esa humildad. Y siempre, esto obviamente que estoy diciendo no es nada novedoso, creo yo, ¿no? Miro la mayoría de las personas que están acá y veo gente que ya tiene algunos años congregando, o algunos que volvieron, otros que vienen de otro lugar, pero que de alguna manera tienen algún conocimiento bíblico. Entonces esto que digo no es nada novedoso. Pero parece que a veces nos olvidamos de eso y actuamos con la vieja naturaleza. En el mismo texto de Filipenses, en el versículo 3, en el inicio dice: nada hagáis por egoísmo o vanagloria. Y a mí me dejó pensando esto porque cuando dice esto, nos está revelando la verdadera naturaleza del hombre. O sea, el ser humano es un ser egoísta y vanaglorioso. ¿Saben lo que significa ser vanaglorioso? Vanagloria es el hecho de vos hablar de algo que vos hiciste, ¿sí? Esperando recibir algún crédito por eso, como para crear algún tipo de asombro o admiración de las otras personas por vos. Eso es vanagloria. Dicen, no, pero bueno, entonces yo estoy lejos de eso. No. Sin ir más lejos, yo hace poco tiempo hice algo así. Y lo hacemos siempre. O por lo menos yo lo he hecho muchas veces. Hace poco tiempo, no voy a hablar del caso específico ni nada, pero hace poco tiempo yo tomé una actitud con respecto a una persona donde esa persona quedaba de alguna manera inferior a mí. Entonces, si yo me pongo a pensar en mi actitud, y que de hecho lo hice, me di cuenta que la manera en que yo estaba hablando de esa persona inmediatamente causaba cierta admiración por mí, porque yo lo había hecho mejor. Y esto lo hacemos, Porque si hay alguien acá que no lo haga, que por favor me escriba un libro y me explique cómo se practica eso. Porque sinceramente, no estoy queriendo acusar a nadie, Acá cada uno se evalúa a sí mismo, toma lo que quiere, lo que no quiere lo deja. Pero yo estoy hablando de la palabra y cómo la palabra nos expone. Yo creo que no tenemos para dónde huir. Si acá está diciendo en el texto de Filipenses, nada hagáis por egoísmo o vanagloria, a mí no me parece que lo esté inventando. Si lo dice es porque es una condición natural y a mí no me parece que sea algo extraño. Y decimos, no, pero yo ya entregué mi vida a Cristo, soy cristiano. Sí, pero ¿qué tiene que ver? Nosotros estamos en un proceso y en ese proceso siempre, pero siempre aparecen estos casos de orgullo, de vanagloria, siempre, y vuelven, y una, y otra, y otra, y otra vez. Porque yo creo que Dios nos va dando la oportunidad de ser
cada vez más como Él, y en esas oportunidades aparecen cosas como estas que me pasó a mí, y donde yo tengo que o poner en práctica la palabra o actuar con mi naturaleza humana de la carne y no ser nada espiritual. Aparte, yo creo que es natural también siempre buscar nuestro propio bienestar, nuestra comodidad. Yo quiero estar cómodo. No quiero que me digan, voy a usar el ejemplo, pero está todo bien. En una época Carmen recién empezaba a venir a la iglesia y íbamos con los chicos en el auto para el centro y la llevábamos a Carmen, y Carmen estaba sentada atrás y me hacía en el hombro. Yo iba manejando y me hacía, Johnny, era re molesto. Y yo estaba manejando y yo me pongo nervioso fácil, y en ese momento me puse nervioso, pero claro que me incomodaba la situación, ¿no? Y yo creo que de esa manera, después terminó todo bien, Carmen. Pero en ese momento me sentí tan incómodo que me molestó. Yo no quiero estar en mi comodidad y que alguien todo el tiempo, porque incomoda. Pero la palabra hace esto con nosotros, nos incomoda constantemente para que de alguna manera nosotros tomemos ciertas decisiones sobre nuestras vidas y que eso nos lleve a ser cada vez más como Cristo. Pero ¿hasta qué punto queremos darlo? El texto de Filipenses termina diciendo: nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y a mí me encanta el texto de Romanos, que lo voy a leer también, 12:16. Para mí es muy claro, o sea, no hay vuelta que darle, y no hay que hacer todo un estudio bíblico sobre esto que está diciendo acá. Se puede hacer, pero miren lo que dice: tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro propio pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Viste que a veces nosotros decimos, no, pero es por acá. Y viene el otro y dice, no, pero me parece que si vamos por acá es mejor. Escúchame, yo te digo, ya sé, es por acá es más fácil. Sí, pero me dijeron que el otro camino, dale, no seas pesado, vamos por acá. Y de repente vas y pum, no era. Y es como que somos así, nos creemos sabios. Yo sé. Tengo un amigo que todo el tiempo dice, yo sé, te dice, yo sé. Y después, ¡pum!, no era. Pero esa actitud la tenemos todos. Siempre estamos así como queriendo poner lo que yo sé o mi opinión por encima de lo otro, porque considero y creo que eso es lo mejor. Bien. Actitud de Jesús, nuestra actitud, la condición de Jesús, nuestra condición. ¿Qué hacemos delante de eso? En la primera carta de Pedro dice que todos debemos revestirnos de humildad en trato mutuo. Humildad en trato mutuo. Hay versiones que traducen la humildad como mansedumbre también. Yo creo que cuando hablamos de humildad tenemos que tener, y esto ya lo digo a modo de conclusión, tenemos que tener esa postura humilde, esa actitud humilde de saber que el otro es más importante que yo, de entender
que de repente que lo que el otro está diciendo, y para eso necesito escuchar, puede ser mejor que lo que yo estoy pensando que es. O que la manera que el otro dice ser realmente es. ¿Se entendió? Jesús dice en Mateo 11:29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. A veces también me pasa en casa, con Pri, de repente yo me obsesiono con una cosa, me pongo firme en la cabeza que esto es de determinada manera, y ella tenía razón, ¿no? Y yo digo, ¿por qué? Pero no lo quiero admitir fácilmente o rápidamente. ¿Y qué hago? No, busco otra salida. No, pero bueno, pero igual fíjate que acá de esta manera también servía. Fíjate que de esta manera también se podía hacer. Pero ella tenía razón, ¿no? Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. A veces nosotros pensamos que siendo humildes no podemos decir eso, porque si no dejo de ser humilde. Pero Jesús está hablando de esa actitud, diciendo, tengan esa actitud de abrir mano de su propia opinión por el bien del otro. Tengan esa actitud de ceder en algún pensamiento por el bien del otro. Tengan esa actitud. Como yo la tuve, como yo la tengo y la mantengo, tengan ustedes también la misma actitud. Entonces no seamos sabios en nuestra propia opinión. No seamos tercos. Eso es lo que está diciendo. No seamos tercos. A veces, por ser tercos, discutimos o peleamos con nuestros hermanos, los que están acá, y después las cosas no quedan bien. ¿Y cómo hago para verle la cara? ¿Y cómo hago para después volver al mismo lugar y saludarlo? Y Jesús dice, tengan la misma actitud. Tengan la misma actitud. Entonces, hoy yo creo que el llamado es ese. Tengan la misma actitud. Como yo soy humilde, sean humildes. Como yo soy manso, sean mansos. No sean tercos. Y esto lo digo obviamente para mí también, porque, como dije anteriormente, a mí me ha costado y aún me cuesta tener estas actitudes. Pero siempre lo estoy pensando y digo, Dios, no me dejes enorgullecerme de mí mismo o ser vanaglorioso. Hablar de las cosas que yo hago como para recibir algún tipo de crédito, de admiración por eso. ¡Ey! No tiene nada de gratificante. ¿Y cuánto puede durar cierta admiración? Mejor es la admiración de Dios, que a los de corazón humilde les dice, felices, ustedes heredarán la tierra. Amén. Se me pasó lo nervioso. Yo quiero invitarlos que se pongan de pie. Te cruzás por adelante la cámara y después hay que editarlo. Un chiste. ¿Saben? Yo quiero que ahora tengan un momento ustedes. Si quieren cerrar sus ojos, yo creo que es mejor. Pero que piensen un minuto nada más. Piensen un minuto nada más. Piensen en sus actitudes. Piensen en sus opiniones. Piensen en sus ideas. Piensen en las relaciones dentro de casa, fuera de ella.
Piensen por un minuto en todas esas cosas y piensen en la actitud que tuvieron delante de cada una de ellas. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena defender el orgullo? ¿Valió la pena mantener esa idea, mantener ese pensamiento, esa opinión hasta el final? ¿Destruyó algo que vos tenías con tu hermano, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres? ¿Destruyó algo en la relación? ¿Es esa actitud que vos tuviste una actitud como la de Cristo? ¿Hay humildad en tu corazón? ¿Hay humildad en tus palabras? ¿Hay humildad en tus pensamientos? Dice que al nombre de Jesús se doblará toda rodilla. En el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Pero a nosotros nos llama a humillarnos, a postrarnos, a entregarlo todo, a abrir mano y negarnos a nuestro propio bien, a nuestros intereses, a lo que nosotros defendemos, para heredar la tierra, para heredar el reino de Dios. Bienaventurados, felices, para encontrar reposo para nuestras almas. Si hay algo que te está quitando el sueño, si hay algo que te está quitando la paz, si hay algo que te está impidiendo encontrar ese reposo, yo te quiero invitar a que vengas acá adelante porque yo quiero orar por vos.